Bueno, pues como vuelvo a insistir, muchísimas gracias por todo lo que, digamos, me habéis citado y yo pueda humildemente aportar, ¿no? Esta conferencia surge de tres grandes raíces, ¿no? Una es un grupo europeo en el cual participo desde hace un año sobre una preocupación que tienen las Big Techs y casi todas las compañías de qué tipo de competencias o habilidades hay que desarrollar dentro de las personas que hay que utilizar en esta etapa poesía. Yo lo llamo la etapa de la poesía y la post-IA, es decir, porque estoy encantado de vivir esta etapa de la inteligencia artificial. Pues esta etapa de poesía es muy importante, que están cambiando las formas de entender las competencias que tiene que haber. Este grupo multidisciplinar, donde el único psicólogo soy yo, pues bueno, la verdad sea dicha, es muy interesante y debatimos bastante. En segundo lugar, antes han estado compañeros míos del CINZAN de Psicología del Trabajo, donde tanto Javi como David como Isa estamos trabajando en este tema desde también hace casi un año y pico, y también es otra fuente de información. Y el tercer elemento es que yo trabajo mucho psicología económica, que me gusta llamarlo psicología económica, no economía de la conducta, porque creo que la base psicológica es más importante que la base económica. Y desde SADE, colaborando con Barcelona Supercomputing, donde estoy ayudando en la aplicación de nuevos modelos de inteligencia artificial, pues estamos haciendo un concepto que es el humanismo digital. Cuanto más IA, más humanismo. Y aquí los psicólogos tenemos mucho que decir. Y lo que es muy interesante es que veamos en ese contexto qué tipo de conductas, competencias de las personas vamos a tener que necesitar para un momento donde la IA nos va a cambiar todos la respuesta profesional. En un futuro no hay que ver la inteligencia artificial como un enemigo. La gente no va a sustituir a un psicólogo por una solución de inteligencia artificial. Lo que sí va a sustituir es que un psicólogo con inteligencia artificial sí que va a ser más importante que un psicólogo sin inteligencia artificial. Por lo tanto, esta modulación nueva que vamos a tener de nuestras variables profesionales es muy interesante tener una reflexión sobre este humanismo digital. En ese sentido, voy a intentar expresar estas seis cosas. La nueva cultura del trabajo, todo esto viene en un contexto post-pandemia y situación post-IA, de la creación de la IA, lo cual obviamente está creando una nueva cultura de trabajo, de cómo a evolucionar los perfiles de profesionales. Cada vez más no vamos a necesitar expertos. Los expertos van a estar en la inteligencia artificial. Lo que sí que vamos a necesitar cada vez más son los creativos. Y de ahí surgen las siete competencias emergentes que en este grupo europeo estamos trabajando y que, bueno, yo también voy a sacar ahora dentro de poco otro libro nuevo que va a basarse sobre estas siete competencias basadas mucho en Leonardo da Vinci, que como algunos que me conocen saben que es uno de mis tótem, además de Tintín. Tintín y Leonardo da Vinci son mis dos tótems formativos, como yo los llamo, y obviamente se basa en estas siete competencias. La potenciación de la capacidad de aprendizaje, la potenciación del pensamiento crítico, de la inteligencia emocional. Es un tema muy curioso, pero las vistas están muy preocupados del desarrollo de la inteligencia emocional en los nuevos profesionales que van a trabajar con la IA. La resiliencia, la creatividad en sí misma, el bienestar de propósito y la capacidad de crear relaciones y realidades nuevas. Y luego simplemente voy a dar un- un punto de cómo debe ser el líder humanista digital en un futuro y cómo debe ser una cultura humanista empresarial. En este momento hay un boom, claramente, de entender que las formas de captar talento y desarrollar el talento dependen mucho de una cultura humanista, lo cual tenemos que influir mucho sobre los psicólogos del trabajo. Y a modo de conclusión, simplemente haré una alusión de que hace un Leonardo da Vinci como tú en un sitio como este, intentando meter otro gran creativo como ha sido y como es Pedro Almodóvar. Bueno, con este esquema, esta hoja de ruta, vamos adelante. Lo primero que voy a plantear es la nueva cultura del trabajo. Fijaros,
Hasta hace poco, y yo soy de una generación donde se venía llorado de casa, donde claramente la escalabilidad era lo máximo, llegar a ser director de recursos humanos, a ser director general. Esto ha evolucionado después de la pandemia fundamentalmente como punto de inflexión que nos ha permitido reflexionar sobre qué queremos ser en la vida y qué entendemos como éxito personal y profesional, y ante todo también con la irrupción de la IA como sistema de tecnología. Hoy día hay dos valores básicos que cualquier empresa se tiene que plantear para captar el mejor talento, que es el que le va a hacer competitivo gracias a que ese gran talento puede trabajar con la IA, que es el propósito y el bienestar. Ahora mismo la variable fundamental del compromiso de los empleados pasa por alinear el propósito suyo personal con el propósito de empresa. Ese es su por qué quiere trabajar. Y el para qué es que el bienestar se ha instalado en las variables básicas de entender el trabajo, vivir mejor. Por lo tanto, todas aquellas empresas que no piensen en una política de atracción y retención del talento con el propósito y el bienestar, que se olviden, no van a atraer ni retener el talento. Y tienen dos valores complementarios, que son los retos profesionales y la flexibilidad. En un mundo de la IA, solamente nos vamos a mover cada vez más por retos. La palabra reto cada vez va a ser más importante como objetivo motivadores, como cómo para trabajar. Y el cómo y el cuándo y el cuánto estarán marcados por la capacidad de autoeficacia que decía nuestro querido Albert Bandura, o autonomía de disponibilidad, que es un concepto que yo utilizo ahora mucho, que es el cuándo y el cuánto. Yo no quiero gente que esté disponible 100%, sino que tenga autonomía de disponibilidad. ¿Tienes la lógica de la nueva cultura de trabajo? Hay que dar a los empleados propósito y bienestar, y hay que gestionarlos desde los retos y la flexibilidad como valores complementarios. En una sola transparencia intento resumir lo que en el próximo libro espero que aquellos que lo puedan leer lo puedan analizar claramente como esa lógica nueva de cultura de trabajo. Pero el propósito y el bienestar es muy importante, las dos preguntas básicas que quieren saber la gente. ¿Qué quieres ser de mayor? Que yo, que tengo 64 años, todavía estoy buscando qué quiero ser de mayor, y todos lo tenemos que hacer todos los días esta pregunta. ¿Y qué quiero vivir el día a día? Y el propósito personal, el crecimiento personal, el anclaje de la autoeficacia, el más allá de la profesión, el valor per se del trabajo, el éxito profesional y personal, eso es lo que hay que trabajarse para que las personas quieran trabajar en tu empresa. Y en el bienestar lo que hay que trabajarse es el equilibrio de vida. A mí no me gusta mucho hablar conciliación familiar. Creo que la vida no es conciliación, es equilibrio. Yo no tengo una cosa que no me gusta y otra cosa que sí me gusta, y por tanto tengo que conciliar por lo que me gusta, ¿no? Tengo que equilibrar la vida. Calidad de vida laboral, las famosas desconexiones energéticas, que hay que trabajarlas todos los días. La conciliación personal, no solamente una conciliación familiar, una conciliación de trabajo, hay una conciliación contigo mismo, muy yoica, muy conciliación personal, de trabajo y personal, la focalización del esfuerzo, y un tema que cada vez la gente quiere más, que es ser mejor persona. Bueno, todo esto lo podemos ver, es una nueva reflexión sobre la nueva cultura del trabajo, y lo podéis ver en este posible libro, bueno, posible no, que ya está entregado en imprenta, el próximo libro que voy a sacar. Pero bueno, no quería detenerme mucho, sino deciros que todos los valores que vamos a analizar están inscritos en una nueva cultura del trabajo. Y aquellos que no entiendan que hay una nueva cultura del trabajo se están equivocando. Hay muchos empresarios que dicen, bueno, es que esto está, ya se irá, el teletrabajo ya se irá, no sé qué. No, la tecnología nos posibilita tener muy claro que el propósito y el bienestar son dos elementos básicos para poder trabajar en este momento. Durante mucho tiempo el bienestar ha sido considerado una consecuencia. Ahora mismo ya no es una consecuencia, es una variable fundamental de entender el mundo del trabajo. Con esta lógica nos vamos a los perfiles profesionales. Hay tres conceptos que cada vez más las Big Tech están buscando. Yo lo he intentado aquí resumir, pero es muy interesante porque nos cambia nuestra forma de percibir el ser un profesional. Primero, un concepto muy interesante desde mi punto de vista es el del rebelde honesto. Este es un concepto que Tom Kasdan hace ya 2 años lo puso en marcha, en el cual decimos que todos tenemos que ser algo de rebeldes dentro de la situación empresarial. Y tenemos que ser honestos porque no podemos revolucionar. Tenemos que saber evolucionar el entorno siendo ese heterodoxo dentro de la ortodoxia. Y
intentar cambiar la ortodoxia con diferentes límites de crecimiento. Él habla de que todos tenemos que tener cada vez más crédito de idiosincrasia, que es un concepto que se está desarrollando mucho en este momento en la psicología americana, que es la idea de que con la tecnología estamos buscando cada vez más rebeldes honestos, que sepan cambiar y que sepan cambiar de opinión y que sepan evolucionar de su opinión. Otro concepto que está muy utilizado, esto por un gran teórico como Roman Kasny, es el ser un buen antepasado. Es decir, cada vez la gente está más proclive a saber no ser nostálgico. Y yo aquí, perdonadme, pero hay mucha gente que me dicen que yo me paso en no querer ser nostálgico. Los tiempos pasados no fueron mejores, los tiempos pasados están. Hay que atraer el futuro y tenemos que saber ser un buen antepasado. Y ese es un concepto psicológico que nos ata muy claro, porque la experiencia anteriormente era un grado, ahora la experiencia puede ser un desmérito. Por lo tanto, hay que saber ser un buen antepasado. Y el tercer concepto, que también me encanta mucho y se lo he desarrollado desde hace muchísimos años, cuando hice el famoso artículo sobre el currículum de fracasos, que tanto me llamaban, en el cual yo decía que lo más interesante para ti como persona es hacer tu currículo de fracaso más que tu currículo de aciertos, es la idea de la filosofía de crecimiento. El fracaso es inevitable. Y aquellas personas que hace mucho tiempo que no se ponen en una situación de ridículo tienen un gran problema, porque no tienen mentalidad de aprendizaje. Rebeldes honestos, ser un buen antepasado y expertos en fracaso son las tres filosofías que los perfiles profesionales quieren en este momento para poder enfrentarse a un cambio de paradigma como es la inteligencia artificial. Con esos tres conceptos vamos a ver lo que es el concepto que ya lo decía Leonardo da Vinci de polimata, ¿no? Fijaros, el futuro va a pasar claramente por un cambio en los tres vectores fundamentales de la explicación conductual: en el conocimiento, en las aptitudes y en las actitudes. En cuanto al conocimiento, lo primero que hay que hablar es que cada vez hay que hibridar más el conocimiento. Cuando me he podido enganchar, he escuchado a él, a diferentes que estáis hablando de que hay que saber tecnología. No, es que cada vez más no se puede tener una profesión pura. Perdónenme aquellos que digan que yo solo soy psicólogo, o perdónenme aquellos que digan que solo soy ingeniero o que solo soy. Cada vez más tenemos que ir a un modelo de hibridación de conocimiento, de singularidad del conocimiento, de crear conocimientos amalgámicos, que alrededor de tu conocimiento, como es mi caso, que yo soy psicólogo y me siento 100% psicólogo, pero sí es verdad que cada vez aprendo cosas diferentes que me permiten a mí tener mayor capacidad de ser un psicólogo. Por lo tanto, primer concepto básico es la hibridación de conocimiento. El segundo es un concepto muy sacado de la psicología positiva de Seligman, es la idea del florecimiento actitudinal. Es decir, tenemos que tener experiencias significativas. Y para hacer que una experiencia sea significativa está el valor de hacer, el valor de aceptar el error, el valor de aceptar que tienes que hacer cosas. Es muy importante un concepto de hacer cosas como un elemento básico y hacer cosas nuevas. La famosa pregunta que yo hago a muchos presidentes y directores generales: ¿cuándo fue la última vez que hiciste una cosa por primera vez? Si no haces cosas, no vas a tener conocimiento diferencial. Por lo tanto, el florecimiento actitudinal es otro concepto que está tomando mucha fuerza para desarrollar en esta etapa que nos toca vivir. Y por último, un vector actitudinal, que es la actitud positiva. Yo que soy de pueblo, soy de Palencia, y aquellos que lo saben siempre lo digo, de pan pan y vino vino. Soy optimista, pero también soy desconfiado del futuro porque soy desconfiado de mis raíces austeras. Pero soy optimalista, que es optimista con realismo. No se saca nada malo ni nada ni perjudicial por ser optimista. Hecho sí, muy realista, porque hay muchos sufrimientos, muchas tristezas, muchas situaciones inadecuadas. Ese optimalismo, de Tal Ben-Shahar en la Universidad de Harvard lo puso en marcha, es otro de los vectores actitudinales que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hibridar conocimiento, florecimiento actitudinal, intentar hacer muchas cosas y tener una actitud positiva son los tres elementos que están intercediendo para pasar de ser un experto a ser un creativo,
aquel experto que solamente conocía una profesión, que solamente tenía experiencias que se hacía a lo largo de la carrera de su de trabajo profesional y que siempre estaba diciendo que bien era el pasado mucho mejor que el futuro, no tiene los días contados. Hay que evitar conocimiento, hay que florecer actitudinalmente y hay que tener una actitud positiva sobre el futuro. Con estos modelos, aquí tenéis los valores leonardinos que claramente se han ido ajustando a lo que estamos trabajando. Las competencias que hay que trabajar en este momento y que todas ustedes están buscando, lo primero que están es la capacidad de aprendizaje. No seas una persona que solamente te caracteriza por saber, sino por estar constantemente sabiendo. Y pensar que lo que ayer considerabas que era bueno, hoy a lo mejor es susceptible de ser mejorado por otros nuevos conocimientos. Esa búsqueda constante del saber es un elemento básico. Segundo, la gente tiene que aprender de la experiencia, lo que Leonardo da Vinci llamaba demostración. Pero hay que aprender de la experiencia con un pensamiento crítico. Es decir, si tú no tienes cantidad de información, calidad de información y diversidad de información, no puedes pensar en un momento dado adecuadamente. En un mundo tan infosicado, en un mundo tan sumamente con tanta información, si no somos capaces de elaborar estrategias de pensamiento crítico, no vamos a poder desarrollarlo. Decía Leonardo da Vinci, como tercero, que había que inventar la sensibilidad, agudizar los sentidos. Y esa es la gran variable de la inteligencia emocional. Todos sabemos que la inteligencia emocional da muchas vueltas, pero seguimos siendo un gran basamento para que los psicólogos podamos claramente dar apoyo a los momentos actuales. Y claramente hay que seleccionar gente que va a trabajar con la IA, muy, muy conocedor de cómo tiene su inteligencia emocional. Una cuarta característica es típica de este momento, la gestión a la incertidumbre. Leonardo da Vinci lo llamaba esfumato, esos colores que tenía, esa sonrisa de la Mona Lisa, esa tolerancia a la ambigüedad y es la capacidad de resiliencia. Fijaros, ahora mismo una Vitech que trabajo con ella, estamos haciendo un análisis por IA de la resiliencia de las personas, analizando su historial de fracasos. Es muy importante la resiliencia en este momento, en un futuro, porque vamos a fracasar en muchas ocasiones con tanta investigación que vamos a hacer y la capacidad que tienen las personas que tienen resiliencia está más valorada. ¿Y qué decir de la creatividad? A mí lo que más susto que me da de los expertos de inteligencia artificial es que se queden en el dato. El dato es básico, pero del dato hay que meterle la ciencia, hay que meterle lo que es el pensamiento sistemático. Hay que tener pensamiento integral integrado, el por qué y el para qué haces las cosas y no solamente el dato. Y esto es lo que es el fomento de la creatividad. En sexto lugar, una cosa básica. Queremos gente que se cuide como persona, porque eso va a generar que la gente que trabaje con él tenga bienestar. El gran problema del bienestar de las organizaciones es el bienestar de los líderes. Es decir, si una persona tiene un concepto alcohólico del trabajo y es el director general o pues, el comité de dirección, va a transmitir, inocular, igual que el estrés, hacia abajo un gran problema. Y es muy importante trabajar el bienestar, porque el bienestar te da creatividad. Yo trabajo ahora mucho los que se llaman las desconexiones energéticas, es decir, ¿cuánto tiempo tienes que tener la atención focalizada para tener distractores divergentes y poder mejorar tu atención focalizada? Ya sabéis que el gran problema que tenemos en este momento por este gran bicho que es el online, obviamente, es saber dar valor a nuestra atención. Y por último, un clásico, que es las conexiones, innovar por conectar. Es decir, la capacidad de crear relaciones. Lo importante en un futuro no va a ser saber mucho de una cosa, sino saber relacionar varias cosas a la vez y hibridarlas para conseguir una nueva realidad. Conclusión, las nuevas competencias que hay que trabajarse para poder tener un elemento es capacidad de aprendizaje, pensamiento crítico, inteligencia emocional, resiliencia, creatividad, bienestar de propósito y capacidad de crear relaciones. Estas 7 competencias que se están más o menos matizando con diferentes matices, porque en este grupo de trabajo hay gente que piensa diferente y que pone mayor valor a una, a otra. Yo les intento resumir y dándole una misma, no tanto valor, sino que son totalmente, que se pueden formar y desarrollar a la vez.
Pues tenéis, os lo he puesto en la presentación, pero yo creo que es que esto daría para mucho más. Es decir, aquí, por ejemplo, en Pensamiento Crítico estamos trabajando dentro de la fundación que tengo el honor de presidir, Fundación Personas y Empresa, a cómo hay que saber dudar, cómo hay que saber argumentar, cómo saber ser ecuánime, aceptar el punto de vista del contrario, cómo saber cambiar de opinión. Todo eso son elaboraciones del constructo de pensamiento crítico, pues igual que capacidad de aprendizaje, cómo genera capacidad de asombro. Parece una tontería, pero la gente cada vez se asombra menos. Le pasa una gran noticia por delante y no tiene capacidad de asombro. Y si no tienes capacidad de asombro, no generas tu capacidad de aprendizaje. Vale. Bueno, aquí os apunto, aquellos que quieran profundizar, que me contacte por LinkedIn, por lo que quiera, y yo gustosamente lo poco que sé sobre el tema os lo puedo comentar. Inteligencia emocional, ya lo conocemos, los cuatro grandes pasos: tu autoconciencia emocional, tu control emocional, cómo gestionas las habilidades sociales y cómo gestionas las relaciones sociales. En resiliencia he trabajado bastante y aquellos que queráis tener información sobre resiliencia hay una información enorme, ¿no? Desde la actitud a la acción, ¿no? Hay mucha gente que tiene actitud resiliente pero luego no tiene acción resiliente, con lo cual pues, no hace nada, ¿no? Porque es condición necesaria tener una actitud resiliente, pero es solamente necesaria, no es suficiente. Hay que actuar resilientemente. Yo siempre digo que la gran crítica que yo hago a Víctor Frank, que le quiero muchísimo y que obviamente me ha formado mucho, es que se quedaba mucho en la actitud resiliente y pasaba poco a la acción resiliente, ¿no? Entonces, la asertividad es un elemento básico para tu actitud resiliente. Hay gente que me dice, oye Javier, tú dices que hay que formar en asertividad para ser resiliente. Digo, no, lo dicen los estudios que en este momento se están haciendo sobre resiliencia. La positividad, el contextualismo. Tenemos aquí una gran teórica que es una catedrática de la Universidad de Jaume I, que es buenísima y que obviamente ha desarrollado mucho lo que es la resiliencia. Bueno. Más factores por la creatividad. Pues bueno, la creatividad es saber pasar de datos al arte, ¿no? De cómo preguntar. En el libro pongo los 7 tipos de preguntas que se están analizando en este momento para saber hacer bastantes modelos de pregunta a la inteligencia artificial, cómo pasar del conocimiento a la experiencia con el experimentar, cómo pasar de la experiencia a las experiencias con la diversidad de las experimentaciones, cómo pasar de las expectativas que generan las experiencias a las acciones a través del concepto de soluciones y acciones con el concepto de referencias, ¿no? Bueno, es todo un modelo criticable porque obviamente puede haber algunas variables, está cogido claramente todas las investigaciones científicas, pero sí yo creo que va a haber un boom de desarrollo de la creatividad porque es el elemento diferencial claramente que tenemos ahora mismo con la IA. Y el bienestar del propósito, que este es un concepto que yo puse en un anterior libro mío, La salud mental en la empresa, que saqué hace 2 años, en la cual yo hablo que uno de los elementos fundamentales es que el bienestar lo primero que tienes que tener es una autoaceptación de qué quieres ser de mayor, de tu propósito. No vas a tener bienestar si no tienes alineado el propósito. Muchas veces la gente me dice, es que no tengo bienestar, no sé qué. Digo, ¿te has trabajado el propósito? Porque si el propósito es lo que te genera claramente el nivel de adecuación, el nivel de lucha, el nivel de reto que puedes conseguir dicho propósito. Y ahí hay que hablar mucho del control emocional, de la ecología emocional y de un concepto que a mí me encanta, que es la mentalidad de crecimiento. Todos podemos tener mentalidad de crecimiento. No hay nadie que no pueda tener mentalidad de crecimiento, pero hay que acuzar y hay que trabajar esa mentalidad de crecimiento, ¿no? Y un concepto que yo me inventé, que se llama el bien ser, que es cuando este bienestar, el propósito, ya le tienes dentro de tu propia o interiorizado en tu propia carnes. También es muy importante el último, la capacidad de crear relaciones. Aquí hay conceptos que vienen de la neuropsicología y que estamos trabajando mucho. Por ejemplo, la plasticidad relacional, cómo hacer significativas las relaciones. En un futuro no vamos a vender productos y servicios, y la IA no va a vender productos y servicios. Lo que es más interesante es qué piensan y cómo están las personas que te compran esos productos y esos servicios y cómo crear relaciones significativas con ellas. Y aquí hay otro elemento fundamental, que es saber podar las relaciones. Hay gente que no sabe podar las relaciones. Y dice, es que tengo no sé cuántos amigos de clic. Digo, si no has podado las relaciones. Y obviamente, sin podar las relaciones no vas a tener huella relacional, que es tu mapa mental relacional, que todos sabemos que no puede ser eterno, sino que tiene que ser significativo, ¿no? Bueno, aquí hay mucho de trabajar en temas de relaciones. Desde Steve Jobs, cuando empezó a hablar de las conexiones de los puntos inconexos, pues se ha trabajado bastante sobre esta competencia.
En general, todas esas competencias nos llevan a qué líder vamos a tener. Fijaros, vemos un momento apasionante de liderazgo, por dos razones. Primero, porque nos estamos cargando el concepto de líder carismático entre todos, porque la necesidad social no es de un líder carismático, sino de un líder que es modelo Trump. Digo lo que hago y hago lo que digo. Y encima soy totalmente auténtico, ¿no? El líder auténtico que Bloomberg en el 2008 lo desarrolló cada vez se está cumpliendo más. Fijaos, un líder humanista no sabe de todo, solo sabe lo que no sabe. Saber lo que no sabe es lo más fundamental en la vida, ¿no? Tenemos que pasar de un líder todólogo, que de todo lo sabe, a un líder dudólogo, que de todo lo duda. Por eso es muy importante la inteligencia artificial en este momento para un líder que sea humanista digital. Es una persona que aprende de la experiencia, que es crítico de sus creencias limitantes. Todos tenemos creencias limitantes. Yo puedo decir que ser del Real Madrid es lo mejor del mundo, pero eso es una gran creencia limitante. Y tenemos que ser críticos con nuestras creencias limitantes porque esas creencias limitantes luego vamos a tener un gran problema. Luego, dar valor a lo emocional, la gestión de las emociones como tarea. Es muy importante dar en cada una de nuestras tareas una gran emoción. La gestión de la adversidad, saber vivir con la incertidumbre. Tenemos un momento de incertidumbre cuántica, como llaman los expertos, con lo cual es muy importante saber gestionar esa adversidad, como he visto con la resiliencia. Integrar los datos con los relatos, eso es otro elemento muy importante. Yo siempre digo, como se dice en mi pueblo, el dato mata el relato. Un buen dato mata cualquier relato. Pero a veces el relato asesina al dato. Y es muy importante integrar los datos y los relatos. Trabajar tu propio bienestar, dar valor al bienestar de las personas y tener obsesión por relacionar, crear conexiones singulares y diferenciales entre contenidos y personas. Y esto es una actitud básica en el líder humanista digital. Y todo esto también acaba en una cultura humanista digital. Por ejemplo, una cultura centrada en el aprendizaje. Lo excelente es aprender, no solo saber. No quiero tener expertos, solo quiero tener gente que esté constantemente aprendiendo para cambiar su forma de ser experto. El error está permitido, pero solo si sirve para aprender. Si no sirve para aprender, no, el error no vale. El error está permitido, si no, ¿cómo vamos a innovar en una cultura con inteligencia artificial? Pero sí que tiene que ser un elemento básico. El humanismo tiene que darnos que la persona es un fin, nunca un medio, que tenemos que buscar soluciones que tengan creatividad operativa. Este es un concepto que se está utilizando mucho, viene del modelo Agile y que me encanta, que es la creatividad operativa. Ser creativo no es ser creativo en el abstracto, sino ser creativo en buscar soluciones pragmáticas, funcionales, operativas. Que lo único estable es el cambio, ya lo sabemos. Yo no quiero el cambio, yo aparazo el cambio. Es decir, hay que palpar, hay que meternos el cambio como un elemento básico. El ser humano ha evolucionado por su capacidad de adaptación y tenemos que tener una capacidad de adaptación a utilizar la inteligencia artificial como potenciadora de nuestro saber hacer. El bienestar de los empleados es la forma de conseguir el compromiso y las relaciones son tan importantes como el contenido. Saber algo y saber relacionarlo con algo, prefiero casi y el gran desarrollo que hay en relacionar más que en saber. A más digitalización, más humanismo. En el SAD estamos defendiendo a capa y espada el humanismo digital porque sabemos que en este momento el gran problema que existe es que la gente se meta en lo técnico sin pensar que siempre hay una persona detrás de lo técnico. Y bueno, a modo de conclusión, aquí tenéis las 7 preguntas que te tienes que analizar tú todos los días. Yo las tengo, incluso las tengo en la mesilla. ¿Qué has aprendido en el día de hoy? Si no aprendes cosas nuevas, tu capacidad de aprendizaje se va a quedar más o menos obsoleta. ¿Qué experiencias negativas y positivas has tenido hoy? No me vale solamente recordar la positiva, no me vale solamente recordar la negativa. Soy optimalista, por lo tanto acepto muchas experiencias negativas que me desarrollan, pero que al fondo claramente provocan mi actitud positiva. ¿Qué has sentido en el día de hoy? ¿Qué dudas te has encontrado en el día de hoy? ¿Qué has imaginado en el día de hoy? ¿Qué tiempo has dedicado a ti como persona? Que es una de las grandes revoluciones que en este momento tenemos. Darnos cuenta que dedicar tiempo a nosotros como persona es ganar productividad empresarial. ¿Y qué conexiones distintas has hecho en el día de hoy?
Por último, la frase que yo siempre digo, que ha sido la última vez que has hecho algo por primera vez. Y ya para acabar, que me han dado hasta las 2 y lo quiero clavar, el, es- con Leonardo tengo que acabar, claramente. ¿Qué hace un Leonardo da Vinci como tú en un sitio como este? Son tres frases de Leonardo que a mí me apasionan, ¿no? La primera dice, el tiempo es suficientemente extenso para que aquellos que no lo usan. ¿Quieres que salgan las cosas? Dedícalo a gente que tenga poco tiempo, porque sabe aprovechar el tiempo. Los detalles hacen la perfección y la perfección no es un detalle. A mí, en la inteligencia artificial, lo único que me da miedo es que piense que los datos son todo, cuando los datos necesitan de relatos. Sin relato no existe el dato. Y por último, una cosa que Leonardo decía muy claramente, es un alumno pobre el que no va más allá de su maestro. Todos tenemos que superar a aquellos que nos consideran nuestros maestros, porque ahí es el gran orgullo que ellos tendrían de ser maestros. Dicho esto, pues a vuestras preguntas, he intentado resumir un poco todo lo que estamos trabajando. A mí me apasiona el mundo de la psicología que llamo digital o psicología aplicada a la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que todavía que investigar, hay muchas cosas que trabajar, pero dichosos el estar viviendo este gran momento histórico.